Muy bien, entonces vamos a iniciar ahora con el tema de protozoarios. Sí, protozoarios es un tema complejo. En algunos libros de parasitología incluso nosotros encontramos que el tema de protozoarios es el último que se imparte o que se redacta en un texto de parasitología porque son los ciclos más complejos que hay en las parasitosis. En cambio, por ejemplo, los artrópodos es un tema muy sencillo. Los ciclos biológicos de los artrópodos son muy sencillos, muy repetitivos incluso. En protozoarios no, son ciclos sumamente complejos. Por lo tanto, en muchos libros, siguiendo lo que debería ser didáctico, lo que dictan los cánones de la pedagogía, es que siempre se tiene que iniciar de lo sencillo a lo complejo. Si ustedes el primer semestre no llevan una de las materias terminales, ¿no? Cirugía de bovinos no se lleva en primer semestre, sino tienen que ir siempre de tipo una pirámide de lo más básico, de lo más general, a lo más complejo, a lo más particular. Entonces, pues lo ideal, ¿verdad? Que en este programa lo último que deberíamos revisar serían los protozoarios, pero bueno, siguiendo, por ejemplo, las tendencias de lo unicelular a lo pluricelular, es como se decidió que se va a impartir entonces el tema en este programa para todos los grupos. Y bueno, protozoarios. El nombre viene de lo griego, protos, y que es primero, y zoa, animal. Antes a los protozoarios se les clasificaba dentro del reino animalia. Sin embargo, ya ha habido debates, algunos lo clasifican en el reino protozoario, otros los clasifican como protistas. Entonces, hay muchísimo debate con respecto a la taxonomía de los protozoarios, pero bueno, lo que acordamos es que no los vamos a considerar animales como tal, sino mucho más de tipo reino protista o un filum aparte. Son organismos unicelulares y son eucariontes, es decir, su material genético, su material nuclear está delimitado por una membrana, a diferencia de las bacterias que tienen todo el material genético regado en el citoplasma. No, en este caso, los protozoarios tienen el material completamente delimitado y por lo tanto son eucariontes. Nosotros, bueno, vamos a utilizar esta taxonomía tomada del Taylor y los clasificamos en el reino protozoa, pero les digo, si ven reino protista también es correcto, ahí depende qué se haya consultado, ¿no? Tenemos varios filos y nosotros los que vamos a revisar en este programa va a ser 2 géneros del filum Sarcomastigófora, 2 géneros de la apicomplexa y un género de, bueno, también 3 géneros de la apicomplexa, perdón. Sí, y pues aquí tenemos una clasificación en la que los kinetoplástidos están aparte. Entonces, les digo, es una taxonomía sumamente compleja la de los protozoarios, cada autor varía. Si ustedes se van a esta página denominada Tree of Life, en la que ustedes ponen, por ejemplo, el nombre de cualquier especie que ustedes quieran poner, supongamos, ¿no? Babesia bigemina, les va a salir toda la taxonomía. Y pues ahí es en la que generalmente me gusta basarme, pero si nos vamos a un libro muy consultado de parasitología, como es el Georgis, el Taylor, son los que más consultan ustedes en la biblioteca, varía la clasificación taxonómica. En cuanto a las generalidades de los protozoarios, su programa indica que es uno de los temas que hay que revisar, lo vamos a cubrir. Es mucho. Por ejemplo, si nosotros habláramos de la nutrición de un protozoario, es muy diferente. Es muy distinto lo que come, por ejemplo, un protozoario flagelado a lo que come una amiba. Si por sus maneras de alimentarse, sus organelos, su bioquímica es muy distinta. No va a comer lo mismo una tricomona que esté en un medio anaerobio, en la que hay muy poca saturación de oxígeno, a lo que come, por ejemplo, una coccidia que está en el intestino. Es muy distinto lo que come cada uno de los protozoarios. Por lo tanto, la bioquímica de cada uno es muy distinto. Incluso hay géneros de protozoarios que tienen enzimas muy particulares que únicamente encuentran en ese género. Pero bueno, vamos a hablar de algo que sí es muy general para todos ellos, que es la reproducción. Los protozoarios parásitos tienen una muy alta tasa reproductiva, sumamente elevada.
Aquí vemos, por ejemplo, una amiba de vida libre, ¿sí? Estas que encuentran en la tierra, en las plantas. Si ustedes toman una muestra, pueden llegar a ver quistes de amibas de vida libre. Estas, por ejemplo, a la tercera generación tienen 8 hijos, ¿sí? 8 células hijas, produce una amiba de vida libre. En cambio, una amiba parásita a la tercera generación produce entre 16 y 32 hijas. Células hijas. Entonces son parásitos, son células que tienen una alta prolificidad. En general, todos los seres parásitos tienen muchos hijos. ¿Por qué? Porque el parasitismo es una forma de vida muy complicada, muy difícil. Tienen que enfrentarse a condiciones primero ambientales. O sea, primero los parásitos los que lo pone a raya es el ambiente. El frío, la radiación solar, la deshidratación, efectos mecánicos, efectos bioquímicos, todo eso puede matar muchísimos de los propágulos, de los hijos de los parásitos. Y posteriormente, cuando ingresan a los hospederos, pues también se tienen que enfrentar a todas las barreras que existen de defensa, a las resistencias innatas del hospedero, también se tienen que enfrentar al sistema inmune, a los ácidos, a las enzimas. Entonces es un modo de vida sumamente difícil. Y por lo tanto, pues, ¿qué pasaría si yo fuera una amiba mamá? Diría, pues en vez de tener 2 hijos, pues voy a tener 32, porque de los 32 va a sobrevivir alguno y no me voy a extinguir. Sí, entonces es un fenómeno biológico muy común que las especies que tienen mucho más complicada su manera de vida son las que más hijos tienen. Sí, entonces por eso a veces vemos pues que hay gente que no tiene ni siquiera que comer, pero tiene 14 hijos. Sí, entonces en cambio vemos a las señoras que pagan 50,000, 60,000 pesos a la semana en tratamientos de fertilidad porque no pueden tener hijos, pero bueno, tienen muchos recursos. Entonces es un fenómeno que tiene el humano pues para evitar la extinción. Entonces entre más complicado me sea el obtener recursos, pues voy a tener muchos más hijos para que alguno sobreviva y no se extinga mi especie. Hay otros, por ejemplo, las cabras, ¿no? Las cabras, en cuanto está una cabra gestante y no hay alimento, aborta, ¿sí? Porque dice, pues no hay alimento para mí, no va a haber para mis hijos, pues no voy a tener. Entonces, así es la biología, ¿no? Hay especies en las que la falta de recursos hace que tengan muchos hijos y otras especies que la falta de recursos dice, ¿sabes qué? No hay recursos, no hay con qué comer, no vas a tener hijos. Entonces, en el caso de los parásitos, es el primer caso. Es tan difícil obtener un éxito en el ambiente y en el hospedero que mejor tienen muchísimos hijos para que alguno sobreviva. Hay 2 maneras como se pueden reproducir los protozoarios. Algunos lo hacen únicamente de manera asexual, pero hay otros que se reproducen sexualmente y otros utilizan ambas formas. Sí, entonces hay unos que nada más se parten en varios pedazos, otros nada más se conjugan sexualmente y los otros alternan. Unos dijeron, no, pues me conviene ambos y voy a utilizar ambas formas. Por ejemplo, en tipos de reproducción asexual, está uno en el que se parten en 2 mitades. O sea, únicamente imaginen ustedes una célula, se parte en 2, esa es la fisión binaria. Binaria significa 2. Si fisión es una división, entonces se divide en 2. Y, por ejemplo, puede ser a lo largo, como los flagelados que vamos a ver, puede ser hacia atravesado, ciliados no vamos a ver en este curso, y pues, por ejemplo, algunas amibas que es aleatorio, ¿no? Tampoco vamos a ver amibas en el curso. Entonces nos interesa la longitudinal, que son las que vamos a estudiar, los flagelados. Hay una forma de reproducción asexual que ha hecho que muchas especies parásitas sean muy exitosas, que es la fisión múltiple o esquizogónica. Esquizo significa dividido, gonos, nacimiento. Entonces la palabra esquizogónica significa nacimientos divididos, múltiples nacimientos. Entonces, de una sola célula madre llega a haber miles y miles de células hijas al final de las generaciones. Entonces, es un modo de reproducción de los parásitos sumamente exitoso. Sí, entonces, de esquizogónica, recuerden el término, esquizo es dividido, gonos nacimiento. Si han oído el término esquizofrenia, que son las personas que tienen un trastorno en el sistema nervioso que les hace tener múltiples personalidades o que estén divididos de la realidad, de ahí viene el nombre. Esquizos, dividido, frenos, personalidad o mente.
¿sí? Entonces es que la mente, la persona está dividida en varias, ¿sí? Entonces de ahí viene el término esquizo, esquizogónica, múltiples nacimientos. Y otros, por ejemplo, que utilizan la gemación, en este caso los quistes de toxoplasma. La fisión binaria la utilizan la mayoría de los flagelados, algunas especies de amibas y algunos ciliados. El núcleo se divide en dos, entonces únicamente se parte en dos y de una célula madre obtenemos dos células hijas. Y obviamente en muchos casos se duplica el material genético antes de dividirse para que cada una de las células hijas tenga el mismo número de flagelos, el mismo número de núcleos. Entonces se multiplica primero en la célula madre y se divide en dos. La esquizogonia es que el núcleo se divide muchas veces, muchísimas veces. Después el citoplasma se divide y cada pedacito de citoplasma toma su propio núcleo y se forman entonces hasta miles de hijas a partir de una célula madre. A las células hijas, ya lo veremos en el ciclo de Eimeria, se les conoce como merozoitos. Entonces, lo que vemos en la imagen, este círculo, es el esquizonte, que es la célula gigante, y cada una de las células hijas ya tiene su citoplasma, su núcleo, son los merozoitos, que son el resultado de esa división esquizogónica. La gemación, como lo dice su nombre, lo hemos visto también, por ejemplo, en hongos, ¿no? Sale un pedacito del material de la célula y se lleva también su material nuclear, su material genético. Entonces, bueno, en este caso se esquematiza muy bien y pueden ver cómo el pedacito que sale de la célula lleva su propio material, como cuando de pequeños nos ponían en la primaria, que nos hacían dejar una papa ahí en el refrigerador y veíamos cómo empezaban a salirle los retoñitos, ¿no? Una especie de gemación. Yo no sé nada de botánica, pero supongo que es un tipo de reproducción similar, ¿no? Ese tipo de gemación. Este es un ejemplo de la fisión binaria, o sea, una célula madre se divide en dos células hijas. La fisión múltiple, el núcleo se divide en muchísimos pedacitos y cada pedacito lleva su trozo de citoplasma para formar nuevas células hijas. Y hay otro tipo de fisión múltiple que es la esporogonia, presente en vamos a ver unos apicomplexas, en los que no se forman esporas como si fuera un hongo, como si fuera un clostridium. No son esporas como tales, son otro tipo de organelos denominados esporontes. No es un organelo como tal, son estructuras morfológicas denominadas esporontes, que son el resultado de una esporogonia, en la que dentro del citoplasma, todos quedan dentro del citoplasma de la célula madre, se divide el material nuclear. Como pueden ver, a diferencia del anterior, no salen de la célula madre. Aquí se quedan dentro de la célula madre y ya se dividió adentro el material genético en varios esporontes o células hijas, pero nunca abandonan el citoplasma de la célula madre. Ahora, pues ya vimos, ¿no?, que hay parásitos que se reproducen asexualmente. Vamos a ver después cómo es la reproducción sexual. Pero pues, ¿por qué nosotros, así como humanos, no nos reproducimos asexualmente? Porque nuestro perro no se reproduce asexualmente, las gallinas, las aves, los elefantes, los delfines. O sea, ¿por qué los protozoarios sí y nosotros no? O sea, ¿qué es lo que pasó evolutivamente, no? ¿Qué oscuros trucos jugó la evolución ahí? Pues vamos a suponer una población hipotética, ¿no?, en la que existe únicamente en todo el planeta, queda solamente una hembra que se reproduce asexualmente, una hembra que se puede reproducir sexualmente y un macho que se puede reproducir únicamente sexualmente. ¿Qué pasa si hay reproducción sexual? La primera generación vamos a tener idealmente, si esto fuera así, estamos hablando de algo completamente hipotético, que fuera la mitad mujeres, la mitad hombres, ¿no? Y los progenitores mueren de inmediato. Entonces ya tenemos 4 hijos, 2 mujeres y 2 hombres. A la segunda generación, pues ya tenemos 4 nietos, ¿no? 4 varones y 4 damas, ¿no? Entonces vamos viendo pues que va de 2, 4, 8 y esa es la reproducción sexual. ¿Qué ocurre con la reproducción asexual?
toda la descendencia, por ejemplo, de estos pulgones hembra que se reproducen asexualmente por partenogénesis, pues va a tener en su primera generación 4 hijas, todas hembras, obviamente, todas XX. La segunda generación, pues ya estamos contando ahí, creo que son 16 hijas, ¿no? O sea, es una manera prácticamente logarítmica que tienen de reproducirse. Y pues a la tercera generación ya son incontables, ¿no? Tercera, cuarta. Y comparen, por ejemplo, la reproducción sexual produce muy pocos hijos. La reproducción asexual produce demasiados hijos, muchísimos hijos, la reproducción asexual, porque únicamente se parte uno en dos, en dos, en dos, como las bacterias. Así había un juego incluso en las primeras iPads, en la que ustedes tenían que ir evitando que una bacteria se estuviera partiendo y partiendo para que no les llenara la pantalla de muñequitos, ¿no? Entonces es muy difícil, ¿no? Era muy difícil detenerla por la rapidez que tienen de reproducirse algunos organismos de manera asexual. Entonces, pues si estamos viendo que Darwin decía que el objetivo de la reproducción de la vida, perdón, el objetivo de la vida es reproducirse, entonces pues deberíamos reproducirnos asexualmente, ¿no? Entonces así en vez de que tengamos un hijo, pues tendríamos ya dos y esos dos hijos ya van a tener cuatro y así hasta llegar al infinito. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué las especies que evolucionaron ya mucho más tarde que los protozoarios, por qué no se reproducen asexualmente, incluyendo al humano? ¿Sí? Es una pregunta que se hicieron algunos investigadores, entre ellos el doctor Hamilton, y junto con la bióloga Marlene Sock, que escribe unos tratados bellísimos sobre la relación de los parásitos con la vida, ellos se dieron cuenta que de lo siguiente, empezaron a reflexionar. El modo de reproducción sexual es muy costoso. Energéticamente hablando, es muy costoso producir un óvulo, producir un espermatozoide. El animal tiene que estar muy bien alimentado, debe tener mucha energía para poder reproducirse sexualmente. Es complicado y peligroso. Si hay especies de pingüinos que para poder copular con la hembra se tienen que acabar matando entre ellos. Entonces llega a ser un modo de reproducción sumamente peligroso. En la búsqueda de pareja consume mucho tiempo y energía. Se corren riesgos, sí, que transmitan alguna enfermedad, si bien les va, si no, pues los matan, ¿no? En el caso de las tarántulas, las mantis, que se comen a la pareja después de la cópula. Entonces, llegan a correrse riesgos. Las parejas demandan mucha inversión y atención, ¿sí? Sobre todo las hembras siempre van a querer seleccionar al que le vaya a dejar mejores crías. Sí, a la hembra no le interesa, en muchas especies, no le interesa, ay, es que me va a abandonar si copulo con él y me va a dejar al día siguiente, eso no. Lo que le interesa son los mejores genes para sus crías. Entonces, por eso tienen que ser muy, muy atentas y muy selectivas con los machos. Sí, y entonces eso pues demanda muchísima inversión y atención. Los machos gastan mucha energía en demostrarle a la hembra que ellos le van a dar los mejores genes a sus crías. Entonces hacen unos coloridos plumajes, el mejor canto, la mejor cornamenta, en el caso de muchos rumiantes. Entonces es una manera de decirle a la hembra, yo te voy a dejar las crías con los mejores genes, los más resistentes. Y además tenemos riesgo de infertilidad, ¿no? Todo eso es sumamente complicado. Quien lea esto va a decir, ay, no sabes que yo mejor me divido en dos. Pero entonces, ¿por qué surgió la reproducción sexual si es tan complicada, si nos deja tan pocos hijos? ¿No? Este es un video de un libro que escribió Lewis Carroll. Él fue el autor de Alicia en el País de las Maravillas y después ya hizo varias obras relacionadas con Alicia. Una es Alicia a través del espejo y lo que encontró ahí. Entonces se hizo de esto una película hace tiempo y este es un fragmento de la película, porque les voy a explicar por qué la estoy poniendo aquí.
Esa frase que dice la reina roja fue tomada por el doctor Hamilton, por Marlene Zuk, para iniciar la formulación de la hipótesis de la reina roja, precisamente basada en el personaje de Lewis Carroll en Alicia a través del espejo. ¿Qué ocurre con la reina roja? Como se dieron cuenta, corrieron y corrieron y no llegaron a ningún lado. Pero lo que le dice la reina al final a Alicia es que si quieres llegar a algún lado tienes que correr el doble de rápido. ¿Qué significa esto en la biología? Si tenemos, por ejemplo, vamos a imaginar que estamos en el Polo Norte y tenemos a los osos polares y tenemos a las focas. Si la foca era café o era negra, pues era muy fácil que el oso polar la depredara, porque era muy fácil encontrar una foca negra en la nieve. Entonces, ¿qué tuvo que hacer ahí la foca? Evolutivamente hablando, tuvo que cambiar su pelaje al color blanco para ser imperceptible para el oso. Sí, entonces ahí la foca corrió el doble de rápido que el oso. Sí, entonces ahí es donde nosotros estamos viendo cómo en biología, si uno no corre el doble de rápido, se extingue. ¿No? Por ejemplo, en la India se dio mucho el caso que la gente era atacada por los felinos que caían de los árboles, principalmente tigres, y cuando la gente iba caminando le caía por la espalda un tigre y la mataba. Entonces lo que hicieron las personas fue hacer máscaras en las que pareciera que iba uno caminando de frente. Entonces ya los tigres o las panteras o lo que hubiera en los árboles ya no caían de espalda, ya no atacaban por la espalda porque pensaban que la persona venía caminando de frente. Pero pues ahí entró la reina roja, el tigre se dio cuenta que esto era una treta y ¿qué pasó? Empezaron ya a ver que esto no funcionaba, que en realidad no era la gente la que iba caminando de frente, sino era una máscara y volvieron a atacar a la gente. ¿Qué pasó ahí? El tigre corrió el doble de rápido. Eso pasa muchísimo en la biología y es gracias a eso que hay un equilibrio evolutivo. Sí, entonces, ¿qué pasa aquí? Si nosotros todos tenemos los mismos genes, todos fuéramos idénticos, nuestras huellas digitales fueran idénticas, nuestros genes fueran igualitos, ¿qué pasaría ahora, por ejemplo, con el SARS-CoV-2? Al que mató el primer día en China, por ahí de septiembre, octubre, que la Organización Mundial de la Salud no lo reportó, lo escondió, ¿qué pasaría ahí? Si nosotros tuviéramos esos mismos genes ya, como especie, ya estaríamos extintos, ya no existirían los humanos en la faz de la Tierra, pero cada uno de nosotros es distinto. ¿Sí? Entonces, mis huellas digitales no son las mismas que incluso que las de mi hija, ¿no? Entonces, todos somos diferentes gracias a la reproducción sexual. ¿Sí? Entonces, lo que se dieron cuenta Hamilton y Zuk es que la reproducción sexual nos hace a cada uno de nosotros un experimento de la naturaleza, porque cada uno de nosotros recombina sus materiales genéticos con la reproducción sexual y somos distintos unos de otros. Sí, y somos cada uno como los copos de nieve, o sea, no hay dos idénticos, salvo los gemelos, ¿no? Pero eso, ¿qué pasa? Gracias a eso no se ha extinguido el SARS-CoV-2, porque si todos tuviéramos exactamente los mismos genes ya no habría humanos desde el año pasado en la Tierra. Por lo tanto, eso les hizo ganar varios reconocimientos a Hamilton y Zuk, porque se dieron cuenta que la reproducción sexual surgió para evitar a los parásitos. Sí, porque para pelear contra parásitos requerimos un gran grado de polimorfismo y se lo debemos a Hamilton y Zuk. Y de ahí es que surge la reproducción sexual. En el caso de los protozoarios pueden reproducirse por conjugación, como un género que no vamos a ver, o por singamia o gametogonia, que eso sí lo vamos a ver, las coccidias, ¿no? La gametogonia es pues muy similar a una reproducción sexual, pensemos en un mamífero, es que se fusiona un gameto macho con un gameto hembra y forman un huevo o cigoto. Entonces es prácticamente lo mismo que ocurre en una gallina, que ocurre en un pez, que ocurre en un elefante, ¿no? Entonces es un tipo de reproducción sexual que vemos en protozoarios. Y bueno, todo este rollo fue para que vieran por qué los protozoarios, algunos se reproducen solo asexualmente, otros solo sexualmente y, por ejemplo, las coccidias de los dos modos. Ahí, ¿cómo se mueven los protozoarios? Algunos utilizan cilios, algunos utilizan flagelos, otros usan pseudópodos y otros se mueven como no sé, estas lavadoras que se abren por arriba, que tienen como un mecanismo, tienen un tubo en medio que se retuerce,
Incluso, bueno, cuando yo era pequeña y anunciaban un producto, un detergente llamado Ariel, salía siempre ahí un señor haciendo ahí el chaca-chaca, ¿no? Y el chaca-chaca se supone que era como se retorcía la ropa en la lavadora. Ese movimiento que hacen, esa torsión, es muy común también en los protozoarios. Y pues cada uno se mueve de diferente manera de acuerdo con su estructura morfológica. Y de ahí vienen entonces dos términos que vamos a escuchar mucho, el término de trofozoito y el término de quiste. Trofozoito es el que tiene que comer, trofein es comer, zoito animalito. Entonces, trofozoito, si uno quiere comer, se tiene que levantar. Si estoy en el 3201 tomando clase y me da hambre, pues tengo que ir al piti a comprar algo. Entonces, para comer hay que moverse. Trofozoito es la forma móvil. ¿Por qué? Porque tiene que comer. De ahí lo de trofein, como trófico. Y los quistes no se mueven, por lo tanto no se alimentan. Los quistes son la forma de resistencia al ambiente. Sí, entonces los quistes es lo que vamos a encontrar en el ambiente y el trofozoito es lo que se va a estar alimentando en el hospedero. Sí, entonces hay flagelos, cilios, por torsión, que es lo que les decía, como las lavadoras, estas que se abren por arriba, también con pies falsos, como las amibas, ¿no? De esas, bueno, no vamos a ver amibas nosotros. Y ahora sí, el doctor del Río tiene la palabra, nada más me dejo de compartir para que les imparta el tema de tripanosoma y yardia. Gracias, doctor. Gracias, Jazz. Ok, bueno, vamos a dar inicio. Vamos a ver a dos protozoarios flagelados. Primeramente vamos a ver a Trypanosoma, que como ya les comentó la doctora Yasmín, los ciclos de estos parásitos muchas veces son sumamente complejos. Participan hospederos intermediarios, tienen distintas formas en su ciclo biológico, algunas que van a ser la forma en la que nosotros en un futuro, cuando ustedes lleven en séptimo semestre la materia de enfermedades parasitarias, van a ver en qué fases pueden ustedes hacer un diagnóstico o cuál es la forma infectiva en este caso para el ser humano. Les voy a compartir la pantalla para que iniciemos con esta parte. Ok. El principal flagelado, uno de los principales flagelados que podemos encontrar nosotros en la sangre y en los tejidos es Trypanosoma cruzi. Este parásito tiene como característica que toda su reproducción va a ser de forma sexual, es un mastigóforo, por lo cual se reproduce únicamente de forma asexual, por fisión binaria. Su ciclo de vida es bastante complejo, estamos hablando que es un ciclo biológico indirecto, donde vamos a encontrar hospederos definitivos, vamos a encontrar hospederos intermediarios, pero también pues podemos encontrar ahí el hospedero intermediario es un vector, va a haber distintos reservorios que si recuerdan por ahí bien las definiciones que les dio la doctora la semana pasada, pues son aquellos animales que no van a mostrar signos clínicos de la enfermedad, sin embargo lo van a mantener en la naturaleza. Estos parásitos son del orden kinetoplástida. ¿Qué quiere decir? Que tienen un kinetoplasto. Este kinetoplasto no es más que una masa grande de ADN que está fuera del núcleo, es extranuclear, y generalmente tiene dos parásitos que afectan tanto al hombre como a animales, que son Trypanosoma y Leishmania. Esta enfermedad que causa Trypanosoma, que causa la Trypanosomosis americana, es considerada una de estas enfermedades tropicales desatendidas. Generalmente se presentan en áreas tropicales y pues como la OMS considera que se da en países que se encuentran en vías de desarrollo, por eso es considerada de estas enfermedades tropicales desatendidas. ¿Por qué? Porque afectan a una gran cantidad de personas, pero pues como son personas que viven en tercer mundo y en condiciones de pobreza, no se le ha prestado la atención debida al combate a este tipo de parásitos. Trypanosoma cruzi, ya vimos, es un sarcomastigóforo, un mastigóforo del filum Sarcomastigófora, subfilum Mastigófora. El orden es del Kinetoplástide, el suborden Trypanosomatina, la familia Trypanosomatidae, el género Trypanosoma y la especie cruzi. Hay otras especies como puede ser Trypanosoma brucei, que está sobre todo en el continente africano y está causando la enfermedad del sueño en el humano, pero nosotros nos vamos a centrar en Trypanosoma cruzi, ya que es el que podemos encontrar a partir de México y hacia todo Sudamérica, hasta partes de Argentina. En todos esos lugares lo podemos encontrar. ¿Por qué?
porque en estas áreas es donde vamos a encontrar al hospedero intermediario que es necesario para que se mantenga el ciclo. Ahorita vamos a ver cuáles. Los hospederos definitivos básicamente son todos los mamíferos. Hay una gran cantidad de reservorios. Por ejemplo, en México se han reportado como reservorios las ardillas, los armadillos, asnos, los tlacuaches, etcétera, etcétera. Muchos animales que son silvestres y que van a mantener al parásito en la naturaleza. Ya como hospederos intermediarios, las causantes que van a transmitir esta infección son los triatómidos, o también conocidas como chinches besuconas. En México se han descrito una gran cantidad de estas especies, por ejemplo, Triatoma diminuta. Lo han reportado en estados como en Yucatán, en Veracruz y en algunos otros del sureste mexicano. Triatoma rotnius también lo han reportado en lugares como en Chiapas y en Oaxaca. Y finalmente Triatoma barberi ya se ha encontrado en lugares como Cuernavaca, Morelos. También recuerden esto, ¿no? El cambio climático generalmente hace que algunos de estos reservorios se mantengan en ciertos lugares, pero ahora favorecido por el cambio climático, que ya podemos encontrar microclimas en algunos lugares, pues estos hospederos intermediarios ya de estas zonas tropicales se han podido mover a zonas de clima más templado. Por eso es que también se han diseminado más a lo largo de la República Mexicana, no solo aquí, también en otros países. Vean aquí, hay 30 especies reportadas y 13 son de importancia médica. Las más importantes es Barberi y Diminuta. ¿Dónde vamos a localizar estos parásitos? Pues vamos a ver que tienen distintos estadios evolutivos durante su ciclo biológico, pero básicamente en el mamífero vamos a encontrar lo que son los tripomastigotes sanguíneos, van a estar en el torrente sanguíneo, y algunos de ellos, el amastigote es un parásito, es la fase que es intracelular, lo podemos encontrar en el músculo, en las células del sistema fagocítico mononuclear, como puede ser la neuroglía en el caso del sistema nervioso central, o macrófagos y células dendríticas en la periferia, aparte también en los fibroblastos. Ya en el triatómido, que es el hospedero intermediario, podemos encontrar tres fases: el promastigote, el epimastigote y el tripomastigote metacíclico. El promastigote lo vamos a localizar en la primera porción del intestino medio anterior del triatómido, y conforme va avanzando por el intestino del triatómido, va a ir cambiando. Cuando ya está en el medio posterior, es epimastigote, y finalmente lo que nosotros podemos encontrar ya al final del tubo digestivo del triatómido, de la chinche, es el tripomastigote metacíclico. En el proctodeo, o al momento de que nosotros revisamos las heces de estas chinches, también podemos encontrar estos tripomastigotes metacíclicos, que van a ser la forma infectiva para el mamífero o el hombre. Aquí podemos ver en esta foto de su lado izquierdo los tripomastigotes sanguíneos, y del lado derecho podemos ver la chinche que es transmisora de este parásito. Aquí, en cuanto a aspectos morfológicos, el promastigote y el epimastigote son bastante difíciles de observar. ¿Por qué? Porque tendrían que hacer la disección del intestino de la chinche para poder ver estas formas. Sin en cambio, las que a nosotros nos importa y que ustedes aprendan es la del tripomastigote, que puede ser el metacíclico, cuál es la fase infectiva, o el tripomastigote sanguíneo, que al momento de que ustedes sospechen de un caso de esta enfermedad y que hagan una toma de una muestra sanguínea y posteriormente la tiñan y la vean sobre el microscopio, pues van a poder localizar lo que son los tripomastigotes sanguíneos. El amastigote es ovalado, mide aproximadamente 4 micras de diámetro. Vean, tiene su núcleo central y el quintoplasto va a estar anterior al núcleo. El promastigote y el epimastigote, les digo, no vamos a entrar mucho en eso porque son difíciles de observar, pero podemos ir viendo lo que es importante es viendo cómo se va moviendo el quinetoplasto y cómo se va recorriendo el flagelo, para finalmente ya tener la etapa de tripomastigote, que va a medir alrededor de 20 micras. El extremo anterior, como nosotros podemos observar aquí en este pequeño dibujo, va a estar adelgazado, y el extremo posterior ya va a estar engrosado. ¿Qué más van a ver? Pues que tiene una membrana ondulante a lo largo de todo el cuerpo del parásito, y va a tener un flagelo libre en la parte anterior. Este flagelo libre es más largo y sobresale del cuerpo del parásito. Aquí tal vez lo pueden ver mucho mejor.
Vean aquí cómo está, tiene su núcleo central, tiene forma de S, forma sinusoide, su membrana ondulante a lo largo de todo el cuerpo y el flagelo anterior libre. El kinetoplasto, aquí es este puntito que se alcanza a ver aquí en morado más oscuro, lo podemos ver que está todavía en la parte posterior. Aquí podemos locar al kinetoplasto. Aquí hay otro que está rodeado de eritocitos, pero se ve más a detalle todavía la morfología del parásito, la membrana ondulante a todo lo largo, su forma sinusoide, el flagelo anterior libre, su núcleo central y el kinetoplasto en la parte anterior. El ciclo biológico, se menciona que hay 3 tipos de ciclos biológicos. Para iniciar hay un ciclo silvestre, que es el que va a pasar cuando está la convivencia entre los animales silvestres y los triatómidos que también se encuentran de vida libre. El peridoméstico, cuando ya tenemos nosotros mamíferos domésticos y hay animales silvestres y triatómidos que pueden estar alrededor también del área donde viven los humanos. Y finalmente el doméstico, que es donde ya en las casas del ser humano se prestan las condiciones. ¿Para qué? Para que puedan desarrollarse los triatómidos, y al momento que el humano se duerme, estos pican, pero al momento de que pican también tienen la cualidad de que defecan, y esto pues al momento que al humano le da comezón por una acción mecánica, está haciendo que los tripomastigotes metacíclicos estén penetrando por la piel para que pueda continuar el ciclo. Ahorita lo vamos a ver de todas maneras con más a detalle. Ok, aquí está. Vamos a dar inicio con el ciclo biológico. ¿Qué es lo que está pasando? El triatómido va a picar. Aquí en el número 1 podemos ver que el triatómido puede estar picando al humano o al perro, a cualquier mamífero. ¿Y qué va a pasar? Al momento de que pica, como les menciono, va a defecar. Por acción mecánica, el humano al momento de rascarse va a hacer que estos tripomastigotes metacíclicos estén penetrando adentro de su organismo. Estos tripomastigotes metacíclicos van a penetrar, van a entrar a otro tipo de células, como son las células del sistema fagocítico mononuclear, como ya les había comentado, o muchas células del sistema muscular, ¿no? Del tejido muscular. Luego les da atropismo por irse al músculo cardíaco, y ya cuando hay una infección crónica con este parásito, muchos años después, puede causar problemas como es una miocarditis chagásica o también un megaesófago chagásico. ¿Qué va a pasar también? Estos tripomastigotes, al momento de que penetran la célula, se van a transformar en amastigotes. Los amastigotes ya es la fase replicativa que pasa dentro del hospedero definitivo. Se van a empezar a multiplicar por medio de fisión binaria en las células de los tejidos infectados. ¿Y qué va a pasar? Van a salir y se van a transformar en tripomastigotes sanguíneos. Estos tripomastigotes sanguíneos pueden volver a infectar nuevamente otras células, o por algunos sensores que tienen. Ellos tienen receptores y tienen distintos sensores, van sensando distintas condiciones. ¿Y qué va a pasar? Pues generalmente, por ejemplo, sensan, no sé qué puedan estar sensando, pero se van a ir a los vasos sanguíneos que están más cercanos a la piel durante las noches. ¿Para qué? Para que al momento de que el humano está dormido o el perro está dormido, llegue esta chinche y se alimente en estos vasos que están muy cercanos a la piel y pueda ingerir a los tripomastigotes sanguíneos. Ya que ingirió la chincha los tripomastigotes sanguíneos, se van a transformar en epimastigote, etcétera, etcétera, hasta que se vuelva a formar nuevamente el tripomastigote metacíclico en el intestino, vuelva a picar a un humano o animal y continúe el ciclo. Entonces, aquí lo importante también es que ustedes sepan cuál es la forma infectante para los hospederos definitivos. La forma importante y la infectante es el tripomastigote metacíclico, que ¿dónde lo vamos a encontrar? En el intestino o en las heces de las chinches que estén infectadas. Y la forma replicativa en el hospedero definitivo, que va a ser el amastigote. Si nosotros quisiéramos hacer un diagnóstico, ¿qué buscaríamos? Pues de un diagnóstico ante-mortem, pues un frotis sanguíneo, una toma de muestra de sangre, y haríamos un frotis, una tinción, donde podríamos ver estos tripomastigotes sanguíneos. Hay otras técnicas de diagnóstico
para ver esta enfermedad, pero pues eso no compete al programa de esta asignatura, lo van a ver cuando lleven la materia de enfermedades parasitarias. Esto es básicamente lo mismo. Aquí están los reservorios silvestres, aquí está el perro que también es de los más afectados, el hombre, pero bueno, ya hablamos acerca de todo esto. Algo que es muy importante luego es las condiciones de vivienda, como les decía, que se presenta más en comunidades rurales, cuando hay paredes o de asbesto, que no son de concreto como tal, sino que tienen hoyos donde van a permitir que estas chinches se puedan estar metiendo y que puedan vivir ahí, pues va a facilitar que se pueda presentar este ciclo. Aquí podemos ver cómo hay un triatómido alimentándose en el humano, cómo está picando y se está alimentando de sangre. Y vean, al momento que se están alimentando, están defecando. Si nosotros analizamos estas heces de la chinche, aquí podemos encontrar a los tripomastigotes metacíclicos en las heces de la chinche infectada. Si por alguna razón se pudiera tomar, bueno, pues obviamente ya es un análisis post-mortem. ¿Por qué? Porque pues es un corte histológico del corazón de un humano. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Estos nidos de amastigotes, aquí donde se está dando la reproducción a grosso modo de forma sexual, una gran cantidad de la reproducción asexual que se da en el hospedero definitivo, es en el tejido muscular o en las células del sistema fagocítico mononuclear, y vean cómo los podemos observar. Hay otras formas de transmisión, pues dado que es un parásito que va a estar en la sangre, también puede atravesar otros tejidos como puede ser la placenta, infectar al producto, también puede salir por leche materna. Si nosotros no hacemos un análisis adecuado de sangre y al momento que alguien dona, también se pueden estar pasando estos tripomastigotes sanguíneos e infectar a otra persona. También por trasplantes de órganos, porque ya vimos que en algunos órganos van a hacer su reproducción asexual, sus nidos de amastigotes, y si se hace un trasplante de órgano, pues se van a liberar, se van a transformar en tripomastigotes sanguíneos y va a poder continuar el ciclo. ¿Ok? Bueno, y esta es la última, ¿no? Que también se ha hecho mucho énfasis en que para controlar esta enfermedad, sobre todo en el control del vector, que en este caso son las chinches. Ahora vamos a pasar a ver a otro flagelado intestinal, que también es un problema a nivel mundial. Es Giardia spp. Su origen del nombre está dedicado al biólogo francés Alfred Maillard, que fue quien lo descubrió. Es un parásito también flagelado, un mastigóforo. La familia, el orden, perdón, es el Diplomonadida, la familia Hexametaidae, y el género es Giardia. El género, hay más de 40 hospederos y muchísimas especies que pueden estar afectando a distintos tipos de hospederos. Algunas se van a compartir, algunas otras no. Ahorita lo veremos en una tablita. Algunas de las más importantes, Giardia canis y Giardia lambda o duodenalis, son de las más importantes. Aquí es lo que les decía. Hay distintos genotipos de Giardia. Por ejemplo, el genotipo A es Giardia duodenalis. Esta sí puede ser una enfermedad de tipo zoonótico que puede estar siendo transmitida del humano al perro o al gato, o viceversa, ¿no? Si lo comparten Giardia duodenalis, por ejemplo, el B también lo comparten los humanos, ya sea con ganado o perros, pero aquí, por ejemplo, no lo están compartiendo con gatos. El genotipo C, que es de perros únicamente, no lo comparte con el humano. Este genotipo no sería considerado como zoonótico, y así, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que es un género que tiene distintos genotipos y estos pueden infectar a una gran cantidad de hospederos. ¿Dónde vamos a localizar a este parásito? Básicamente el parásito del trofozoito lo vamos a encontrar a nivel del duodeno, del intestino delgado. Sin embargo, conforme va avanzando, lo podemos encontrar también en el yeyuno y ocasionalmente en el intestino grueso. ¿Por qué? Porque este parásito, conforme va avanzando por el tracto intestinal, se va a ir enquistando, va a ir formando la estructura de resistencia, que es un quiste. Este quiste, pues el parásito, el trofozoito, tiene sensores que generalmente miden la cantidad de oxígeno disponible, y cuando la cantidad de oxígeno va disminuyendo, van formando la estructura de resistencia, que es el quiste.
Este quiste es el que va a salir al ambiente y el que puede estar contaminando aguas y alimentos. Es un ciclo que es directo, se da por contaminación orofecal. Al momento de que el quiste sale al ambiente, si tiene las condiciones de humedad y temperatura adecuadas, puede pasar una gran cantidad de tiempo siendo infectivo. Además, es sumamente resistente a los detergentes comerciales, ¿no? El cloro no le hace nada y muchos otros productos que se ocupan para limpiar y desinfectar las superficies son obsoletos, no funcionan para eliminar los quistes de Giardia. Algunas veces también estos trofozoitos, cuando es realmente severo el daño que causan en el hospedero, definitivo, ¿qué va a pasar? Que hay una diarrea sumamente acuosa y pueden llegar a encontrar los trofozoitos como tal en la diarrea. Sin embargo, estos, al no tener estas cubiertas, como si el quiste, como si pasa en el proceso de enquistamiento, pues se van a morir rápidamente. Tiene que ser la forma quística la que salga al ambiente para que nosotros podamos para que pueda resistir y nos pueda infectar. ¿Cómo es la morfología del trofozoito? Vean, tiene una gran cantidad de flagelos, son 8 los flagelos que tiene 2 núcleos, tiene una forma piriforme, tiene un disco adhesivo ventral, ahorita no se alcanza a ver muy bien aquí, pero bueno, vamos a verlo ahorita en unas microscopias electrónicas, cómo tienen un disco ventral con el cual se van a adherir a las células del epitelio intestinal para intentar no ser eliminados por el mismo peristaltismo. También no van a tener una mitocondria, van a tener estos cuerpos medianos que también se tiñen y se pueden ver en algunas ocasiones. Los quistes como tal son de forma ovalada. ¿Qué van a tener en su interior? Primero tienen 2 núcleos, pero posteriormente pasa el tiempo y se van a generar 4 núcleos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que de cada uno de estos quistes van a salir 2 giardias. En esta foto podemos ver cómo está este quiste teñido con Lugol. Aquí ya vemos el quiste nuevamente, pero aquí podemos observar cómo se encuentran aquí los 4 núcleos los 4 núcleos que van a conformar a 2 giardias. Cuando nosotros podemos encontrar, cuando es muy acuosa la diarrea y podemos hacer una técnica directa y posteriormente una tinción, los vamos a ver de esta forma, ¿no? Es muy característica, forma piriforme, sus 2 núcleos, su disco suctor, sus 8 flagelos, ahí tienen ya más de 3 características morfológicas con las que los pueden describir. Más o menos cuánto mide el quiste, 12 por 7 micras. Tienen que hacer a veces una técnica de Faust, que es la concentración por flotación, porque a veces no son tantos y ya al momento que los centrifugan y los pueden ver con mayor facilidad. A veces también, vean aquí un frotis con azul de metileno, podemos ver a los trofozoitos sin ningún problema y son fácilmente identificables. Aquí están 2 núcleos, el disco adhesivo no se ve muy bien, los flagelos se ven muy bien, los cuerpos medianos en esta imagen sí se alcanzan a ver, y muchas veces por ahí también yo cuando fui estudiante nos decían eso, ¿no? Que tenía como la forma de la cabeza de Piolín. En estos dibujos son ya viejitos, pero también se puede ver muy bien las estructuras del parásito, las estructuras del quiste, sus 4 núcleos, 2 pares de cuerpos medianos, y aquí cómo están adheridas a las células del epitelio intestinal. Este disco ventral es el que les va a servir para poderse adherir a estas células del epitelio intestinal. El ciclo biológico es muy sencillo, este sí es sencillo a comparación del de otros protozoarios, como van a ver más adelante. Ya vimos uno bastante complejo, ahorita con la doctora Yasmín van a ver otro también complejo como es el de las coccidias. El de Giardias, muy sencillo. Se encuentran en el intestino delgado, se van a reproducir por fisión binaria. Conforme van avanzando y van pasando hacia el intestino grueso, les digo, con estos distintos sensores que tienen, van a empezar su proceso de enquistamiento. Ahí en ese proceso de enquistamiento participan distintas enzimas como la glucosamina 6-fosfato isomerasa, que es una enzima que es clave al momento de que se van a enquistar. Si nosotros le quitamos esa enzima, los quistes no se forman y pues esto pues es una estrategia importante si nosotros posteriormente quisiéramos hacer una vacuna o desarrollar un nuevo tratamiento que pudiera silenciar esa enzima, pues podría ser, ¿no?, una buena estrategia. ¿Qué pasa? Pues ya al momento de que salen las heces, este quiste
ya va a ser infectivo, va a tener dentro de él 2 giardias. ¿Y qué puede pasar? Pues que estos quistes vayan a contaminar agua o alimentos y el perro, el humano, etcétera, etcétera, la especie que sea, se infecta al qué? Al estar ingiriendo quistes de giardia que estén presentes en el agua o en el alimento. Los ingiere, nuevamente, ¿qué va a pasar? Van a llegar al estómago, se va a dar el proceso de desenquistamiento, las giardias van a pasar al intestino, donde van a iniciar nuevamente con su reproducción asexual y el ciclo puede continuar. Como ven, el ciclo es bastante sencillo y no hay ningún problema. Esto es básicamente lo mismo, es lo que les acabo de explicar. Y finalmente aquí ven, por ejemplo, aquí en esta microscopía electrónica, sí se ve muy bien cómo está este disco suctor que les va a servir para adherirse a las células del epitelio intestinal. Ok, ya es listo. Muchas gracias, Vic. Bueno, gracias. Y pues ya nada más nos faltan 3 géneros que son pues los más complicados. Me hubiera gustado decir son los más bonitos y los más sencillos, pero no, son los más complicados. Pero bueno, uno de ellos es de los más interesantes, más que ahora que viene el Día de Brujas y pues ya ven a los pobres gatos, ¿no? Cómo los tienen satanizados. Pues mucho de que los han satanizado ha sido por uno de los géneros que vamos a ver a continuación, que es Toxoplasma gondii. Incluso, no sé si han visto, pues yo no tengo perfil de Facebook, pero luego me mandan capturas de pantalla y he visto que están pidiendo muchísimos gatitos negros la gente, ¿no? Sobre todo algunas señoras. Entonces, yo lo que he visto, pues yo pensé que querían adoptar gatos y dije, ay, pues qué buenas personas, pero ya veo en las reacciones las caritas de estas que salen rojitas y molestia y no se les ocurra. Entonces ya luego me enteré que pues los quieren para rituales, ¿no? Ahora para que se acercan los días estos de brujas y Halloween, Día de Muertos, porque pues pobres gatos, ¿no? Entre los gatos y las cabras les ha llovido con respecto a nuestras culturas y nuestras tradiciones, y mucho de esto de los gatos lo vamos a ver en el segundo género que veamos después de Imeria. Y pues bueno, le agradezco mucho al doctor Del Río, que una manera muy didáctica de explicar el ciclo de Trypanosoma, que francamente es uno de los más tediosos. Entonces, bueno, ahora vamos a continuar y precisamente vamos a irnos con los apicomplexa. Los géneros apicomplexa, ahora les comparto la presentación, pues francamente son de los más más complejos, tristemente. Hubiera querido decirles, pues no, son de los más sencillos, pero es sobre todo por los ciclos. Ok, entonces, es que tengo muchas presentaciones abiertas. Ok, vamos entonces a ver el género Eimeria. En el programa nada más nos indica que ustedes deben revisar Eimeria tenela, entonces vamos a abocarnos a Eimeria tenela. Vemos que en este caso está clasificado en reino protista porque utilizaron la taxonomía de Tree of Life y no al Taylor, entonces pues no es reino protozoa, es reino protista, y vemos que son apicomplexa. ¿Qué significa esto de apicomplexa? Api es... ay, perdón, es que soy una burra, perdón. Ay, de todo eso queda grabado. Se me olvida que estamos siendo grabados. Y yo con mis... Ya, ahora sí. Entonces, tenemos lo de apicomplexa. Api suena como puntiagudo, ¿no? Ápice, a esquinita, puntiagudo. Complexa es de complejo. Esto es porque tienen un complejo apical. Apical significa que está en la puntita. Si todo lo que oigamos nosotros que dice apical es que está en la puntita. Entonces, un complejo apical es una estructura que tienen todos estos esporozoarios que se encontró en unas algas de vida libre que vieron que pues todavía son fotosintéticas. Y nuevamente fue un hallazgo muy curioso, nuevamente en Australia, pues ya ven que Australia tiene espacio de sobra para poner ahí a pastar borregos. Entonces, nuevamente vieron que los borregos que comían ciertos pastos no se infectaban con coccidias. Entonces, pues, ¿qué pasaba? Otra vez fueron a buscar los australianos, son muy buenos investigadores en salud animal. Si algún día tienen la oportunidad de hacer un posgrado, una estancia, Australia, Nueva Zelanda, si les interesa borregos, ¿no?
Si les interesa, por ejemplo, cabras, pues yo me iría a Israel, por ejemplo. Pero bueno, en borregos no hay como irse a Escocia, Australia, Nueva Zelanda. Y los australianos vieron que esos borregos no se infectaban con Eimeria. Y ya vieron que entonces estaban consumiendo un tipo de alga que es fotosintética y que tenía una especie de complejo apical que tienen también las coccidias. Entonces, utilizaron un producto, un herbicida que mataba estas algas, y ese herbicida lo transformaron, lo utilizaron contra las coccidias y vieron que funcionó, y es así como surgió el toltrasuril. Cuando vieron que el toltrasuril mataba a esas algas que tenían ese complejo apical, dijeron, pues a lo mejor a las coccidias que tienen complejo apical también las va a matar, y en efecto, y así surgió el anticoccidiano más famoso y más eficaz y potente que existe hasta el momento, que es el toltrasuril. Todo porque por un organelo que comparten las coccidias con sus primos filogenéticos, que son un tipo de algas. Entonces, pues vemos que las coccidias, por eso son apicomplexos, son esporozoarios porque llevan a cabo un tipo de reproducción asexual denominada esporogonia. Eimeria tenela parasita gallinas domésticas, pero bueno, hay muchísimas especies de Eimeria, muchísimas. Unas parasitan rumiantes, otras parasitan conejos, otras parasitan gansos. Entonces hay muchas especies. Pero en el caso de nuestro programa vamos a ver nada más Eimeria tenela, que parasita gallinas domésticas. Eimeria tenela se localiza en el ciego. La mayoría de las especies de Eimeria están en los intestinos. En el caso de Eimeria tenela es muy específica y se va al ciego de las gallinas. Morfología. Vamos a ver que afuera del hospedero se produce un oquiste, es decir, sería como el equivalente, así entre comillas, a un huevo, pero no es un huevo como tal, ¿sí? Sino que es el cigoto, es la forma de reproducción de las coccidias, y es lo que vamos a encontrar en el ambiente, ¿sí? El oquiste, que es lo que sale del intestino y ya sale con las excretas. Pero dentro del hospedero vamos a encontrar otras formas del ciclo biológico, como le llaman algunos autores, ciclo evolutivo. Me gusta mucho más utilizar el término ciclo biológico. Entonces, dependiendo de qué fase estemos viendo dentro o fuera del hospedero, es la morfología. Vamos a ver lo que nosotros podríamos observar en un microscopio. Cuando vayan en séptimo semestre y hagan la técnica de flotación, lo que van a poder observar son los oquistes. Esto es lo que sale en la materia fecal y es la fase diagnóstica. Entonces, los oquistes generalmente pueden ser esféricos, subesféricos, ovoides, elipsoidales. ¿De qué depende de la especie? Eimeria tenela, cerbulina, máxima, cada uno tiene diferente forma. Unos son como un balón, otros son una bola, otros son un ovoide, un círculo ovalado, un óvalo perfecto, perdón. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que dependiendo de la especie es la forma. Varían en tamaño y color, algunos tienen gránulo polar, algunos tienen tapón de micrópilo, otros no. Entonces, tienen que tener a la mano unas claves taxonómicas para poder saber a qué especie pertenece, o bien hacer una técnica molecular, PCR, que ya la tiene muy bien estandarizada el doctor Marco Juárez junto con el doctor Rogelio Alonso, y ellos ya pueden hacerles un PCR para diagnosticar e identificar especies de coccidias de aves. Si ya nos vamos a la ultraestructura, después de utilizar un microscopio electrónico, lo que vamos a ver ya con mucho detalle, pues que algunas tienen un micrópilo, que sería como una apertura, tienen también un gránulo polar, pero lo más importante de Eimeria es que tiene 4 esporoblastos y en el interior de cada esporoblasto tiene 2 esporozoitos. Esto ahora que lleven sus prácticas en el de laboratorio o en este caso por vía virtual, les van a pedir que ustedes puedan diferenciar un oquiste de Eimeria, por ejemplo, de otro género, ¿no? De isospora, de toxoplasma, porque vamos a ver toxoplasma. Entonces, ¿cómo puedo saber si es Eimeria o toxoplasma? Eimeria tiene 4 esporoblastos y toxoplasma o isospora, cistoisospora, tienen 2 esporoblastos. Cada uno de estos oquistes tiene 8 esporozoitos. Nada más que aquí van, por ejemplo, en clase Premier y van 2 por esporoblasto, y aquí van en clase turista y van 4 por esporoblasto, van como sardinas. Sí, entonces todos tienen 8, pero estos van cómodamente acomodados en 4 y estos van apericados en 2.
Entonces, esa es una muy, muy relevante diferencia. Y se puede ver en sus microscopios. Sí, aquí tienen 2 esporoblastos. Entonces, pues este es puede ser toxoplasma, isospora, habría que medirlo. Este es Eimeria, 1, 2, 3, 4. Ahí están sus 4 esporoblastos. Entonces, ahí ya pueden diferenciar ustedes géneros de coccidias. Ya si nos vamos a ultraestructura, que no le veo el caso, francamente, pues ya pueden ver el gránulo polar, las róptreas, el cuerpo residual del loquiste, el cuerpo residual del esporoblasto, que no le veo el caso que se lo memoricen porque no vamos a ver ultraestructura en este semestre. Con mucho gusto, quien quiera inscribirse ya a un curso de posgrado, ya en el posgrado vamos a ver para qué sirven las róptreas, los micronemas, para qué sirve el gránulo polar, los cuerpos residuales, el cuerpo de Stide. Entonces, todo eso ya lo vamos a ver en niveles posteriores. Pero como médico veterinario, con que ustedes sepan diferenciar una Eimeria de otro género, es suficiente. El ciclo de las coccidias es de los más difíciles y los más complicados, pero bueno, siempre se lo aprende, ¿no? Entonces, pues, es comprensible. Entonces, todo inicia, vamos a ver primero que tiene 2 fases asexuales, esporogonia y esquizogonia. Son 2 métodos de reproducción asexual y tiene un método de reproducción sexual, gametogonia. Entonces, las coccidias muy astutas combinaron la ventaja de la reproducción asexual, que consiste en producir miles y miles de hijos, que es la ventaja que nos da la reproducción asexual, con la ventaja de la reproducción asexual, que es la recombinación genética entre el material nuclear del macho con la hembra. Y eso ya nos hace a cada uno de los organismos distintos unos del otro. Entonces, protozoarios son sumamente astutos, evolutivamente hablando, porque combinaron las ventajas de la reproducción asexual con la ventaja de la reproducción sexual. Miles de hijos y cada hijo es distinto. Entonces, pues vamos a ver, todo inicia cuando el hospedero, en este caso es un conejo, pero pues puede ser una gallina, puede ser un becerro, ¿sí? Entonces, el oquiste no se le llama huevo, se le llama oquiste o es como osito, significa finalmente huevo. Quiste es porque está en una estructura que vimos al principio, sumamente resistente al ambiente. Entonces, el oquiste o ocisto, depende del libro que consulten, se libera cuando se rompe la célula intestinal, lo rompe la coccidia y sale con las excretas al ambiente. Entonces, se elimina con las heces y llega al suelo, al ambiente. En el suelo empieza la fase de esporogonia, es decir, un tipo de esporulación. ¿Sí? Aquí, gracias a las condiciones adecuadas de humedad, de temperatura y oxígeno, una célula única llamada esporonte se divide en 4 esporoblastos. Esta es una Eimeria. ¿Sí? Entonces, ya el esporonte por esporogonia se divide en 4 esporoblastos, pero vean cómo permanece dentro de la membrana citoplásmica de la célula madre, no se sale cada una, como vamos a ver ya en la esquizogonia, que cada una rompe la célula madre y agarra su pedacito de citoplasma. Aquí permanecen todos dentro de la misma membrana. Entonces, dentro de cada uno de estos esporoblastos se forma la fase infectante, que son los esporozoitos. El esporozoito, o espora animalito esporulado, estas son las fases infectantes de la coccidia. ¿Cuánto tarda en formarse desde esporonte hasta esporozoito? Depende de las condiciones de temperatura, ambiente y oxígeno. En el caso de coccidias de aves como Eimeria tenella, pues pueden ser 2 a 5 días máximo. En el caso de algunas especies de rumiantes tarda hasta 14 días todo este proceso. Pero pues generalmente sí, llegan a ser unos 2 a 5 días, ¿no? En promedio. Bueno, ya que esporuló, esto ya es infectante. Si el animal consume el esporonte, si consume los esporoblastos sin esporozoito, no le pasa nada. Necesita consumir los esporozoitos, que es la fase infectante. Sí, hasta el nombre está tierno, esporozoito, pero pues son tremendos. Sí, son los que pueden destruir el intestino entero a una vaca. ¿Sí? Entonces, aunque suene tierno esporozoito, son fases sumamente infectantes y patógenas. Entonces, ya que la come el hospedero, definitivo, es un ciclo directo, los esporozoitos penetran cada uno en una célula epitelial, en una célula del intestino. ¿Sí? Entonces, ya que es ingerido por el hospedero, los esporozoitos salen y cada uno ingresa en una célula epitelial o de la lámina propia.
adquiere una forma redondeada y comienza la esquizogonia, esquizos división, gonos nacimiento, nacimiento múltiple, nacimiento dividido. Entonces se forman muchos núcleos dentro de la célula madre y ya cada uno de estos núcleos agarra un pedacito de citoplasma, como pueden ver en este esquema, y sale tomando citoplasma de la célula madre y sale de la célula epitelial del intestino hacia la luz intestinal. Y de ahí se va y entra a una nueva célula y vuelve a ser un esquizonte, una reproducción esquizogónica. Entonces, entra y sale, entra y sale. En general, en las coccidias que nos interesan, entran y salen de 2 a 3 veces. O sea, este merozoito entra a una nueva célula y otra vez se forma un esquizonte gigante, se vuelven a hacer nuevas células de manera asexual y vuelve a ingresar una vez más. Y ya una tercera vez, o sea, solito se autolimita. ¿Sí? Entonces, en general, pues son 2 o 3 reproducciones asexuales. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué podemos destacar de esto? Hay un crecimiento exponencial del número de zoitos, es decir, de un esporozoito consumido, pueden ver que se producen miles y miles de trofozoitos hijos. ¿Sí? Entonces, es una reproducción exponencial. Hay destrucción de la célula del hospedero. Para entrar son muy delicadas, forman una vacuola parasitófora. Y aquí, como ven, no se rompió la célula intestinal, se fusionan perfectamente los citoplasmas y entra. Pero para salir hace un desastre. Apachurra el núcleo de la célula del hospedero, rompe la membrana de la célula del hospedero y ahí es donde destroza el intestino y vienen las diarreas, vienen las deshidrataciones y en animales muy jóvenes viene la muerte. Y pues finalmente se detiene este proceso sexual después de un determinado número de repeticiones. Generalmente son 2 o 3 repeticiones de este ciclo. Ya que terminó de reproducirse asexualmente, ya que hay demasiadas células hijas, trofozoitos, merozoitos, los merozoitos entonces ya llegan generalmente a una nueva célula, que muchas veces esto ya se da en el intestino grueso, sobre todo los rumiantes. Entonces ingresa a una nueva célula y ahí ya se van a diferenciar en células macho y células hembra. Las células o los gametos masculinos se les llama microgametos y los gametos femeninos se les llama macrogametos. Es igual, piensen en un espermatozoide y en un óvulo. El microgameto es chiquito y flagelado como un espermatozoide y es la célula masculina. Y el macrogameto es grande, redondeado y con un solo núcleo como un óvulo. Y ese es el macrogameto o célula femenina. Entonces es muy, muy parecido a un espermatozoide y un óvulo. Los microgametos se penetran al macrogameto, estos son los microgametos, penetran al grande y ahí forman el cigoto. Entonces aquí ya se da la reproducción sexual. El cigoto entonces forma el futuro quiste, rompe la célula intestinal, generalmente el intestino grueso, y sale con las excretas. Entonces ya así se cierra el ciclo de las coccidias. Y dependiendo de la especie, en una gallina esto dura 5 a 7 días, igual en un conejo, pero en un rumiante esto puede tardar hasta 28 días. Siempre es importante la humedad de la cama y la temperatura, siempre está relacionado con la densidad poblacional y la acumulación de excretas, ¿no? Los adultos son mucho más resistentes que los animales jóvenes y generalmente los cuadros clínicos son en animales jóvenes y estresados. Ahora pues viene otra coccidia. Sí, la otra coccidia que se estudia en el programa es Toxoplasma gondii. Y aquí tenemos que los únicos hospederos definitivos de Toxoplasma son el gato y otros félidos, ¿sí? Panteras, tigres, leones. Y los intermediarios, o que como lo llaman en el libro, en el Georgis, el doctor Dwight Bowman no le gusta llamar intermediarios a los hospederos de Toxoplasma, los llama paraténicos, bueno, hay cada autor, pero bueno, nosotros los vamos a nombrar intermediario, están en cualquier especie de sangre caliente, tanto mamíferos como aves, ¿no? Incluso se ha encontrado se ha encontrado hasta en peces, ¿no? Entonces ya se empieza a diversificar la cantidad de hospederos que tiene Toxoplasma, aunque no sean de sangre caliente, ¿no? Entonces ya se está adaptando a nuevos hospederos. Vemos que pues 43% de la población sale positiva a anticuerpos contra Toxoplasma, o sea, es una enfermedad pues que es endémica a nivel mundial.
Y hay países que tienen hasta 75-80% de toxoplasmosis la población. En México, por ejemplo, se encontró ya esto hace ya muchos años, pero pues se sigue manteniendo, fueron del 22 al 70% de prevalencia. Y también una frecuencia de 9% de gatos eliminando Toxoplasma gondii, o sea, no es muy elevada. También hay estudios que dicen que el doctor Duby, que es la autoridad en toxoplasmosis, que si se infecta un gato artificialmente puede producir hasta 70 millones de oquistes, pero hubo uno que pues produjo 3 millones. Entonces varía muchísimo. El mismo autor reporta 535 millones de oquistes producidos en un gato, pero infectado artificialmente. Morfología, es una coccidia. Entonces tiene sus esporoblastos, pero en cada uno 4 esporozoitos. Estos son los que van en clase turista, ¿no? Estos van todos apericados. En Eimeria iban cómodamente 2 en cada esporoblasto. Y también tenemos ya las fases en tejidos. Esto es lo que encontramos en las excretas de gato, el oquisto esporulado. Pero si nos vamos a hacer una necropsia, una histopatología, un corte histológico, vamos a encontrar los trofozoitos, que ya son las fases móviles. Acuérdense que hay trofozoito y quiste. Trofozoito es el que se mueve, quiste es el que está en el ambiente esperando que alguien lo coma. Y el trofozoito es el que debe moverse para poder comer. Lo único que vamos a ver en nuestras laminillas va a ser la forma de coma y el núcleo grande. No se ve más. Si conseguimos un microscopio electrónico, bueno, pues ya podemos ver los micronemas, ya podemos ver el complejo apical con su anillo polar, el conoide, el aparato de Golgi, pero pues no vamos a verlo nosotros en el microscopio que tenemos ahí en los laboratorios. Entonces, con que ustedes sepan que tiene forma de coma y un núcleo grande es suficiente. No vamos a hablar de ultraestructura de toxoplasma. Toxoplasma cuando es ingerido por alguno de los hospederos, si un ratón, por ejemplo, o un venado o una persona come un oquiste de toxoplasma, en sus tejidos se van a formar quistes de toxoplasma, quistes tisulares, que generalmente es como si vieran ustedes un pedazo de salami en una pizza. O sea, es una forma ovalada, redondeada, plano, y se encuentran generalmente muchísimos trofozoitos dentro del quiste. Los quistes tienen membrana sencilla y son la fase infectante. Es lo que el gato debe comer para infectarse. Y esto lo vamos a ver con más detalle en el ciclo, mucho más explicado en el ciclo. Los quistes hay de 2 tipos, ¿sí? Los quistes, esto es en un tejido, les digo, es como ver un pedazo de salami o de pepperoni en una pizza. Se ve así, o sea, es una bola, es un quiste lleno de trofozoitos de toxoplasma, todos esperando a ser consumidos por un felino. Entonces, hay de 2 tipos, bradizoitos y taquizoitos. Bradi significa lento, taqui significa rápido. Entonces, bradizoitos es un tipo de trofozoito de toxoplasma que se reproduce lentamente, mientras que los taquizoitos se reproducen muy rápidamente. Los taquizoitos se encuentran generalmente en linfonodos, se encuentran también en células intestinales, y los bradizoitos, esos los pueden encontrar generalmente en cerebro, en músculo, en vísceras. Sí, entonces ahí depende de la localización. Lo que se sabe es que los taquizoitos se tiñen con la tinción ácida de Schiff. ¿Eso qué nos indica esa tinción? Eso nos indica que contienen glucógeno y por lo tanto resisten la digestión con pepsina. Sin embargo, los bradizoitos no resisten la digestión y esos son entonces la fase que va a permitir que el gato adquiera a toxoplasma y que en el gato se reproduzca asexualmente. Entonces, toxoplasma lo que quiere es llegar al gato en su forma de bradizoito, no de taquizoito, porque ese resiste bien la digestión, pero este no resiste la digestión y de ese modo el gato al comerlos los libera en su intestino, que es lo que quiere el toxoplasma. El ciclo vemos que es una coccidia, tiene fase esporogonia, esquizogonia y gametogonia. Obviamente la gametogonia únicamente se va a llevar a cabo en el hospedero definitivo, que en este caso son los felinos, ¿sí? Porque pues el hospedero definitivo es el que aloja la fase sexual del parásito. Entonces, el ciclo, resulta que el gato consume ya sea un oquiste esporulado
tiene que estar esporulado con esporozoitos para que sea infectante, o bien consume un quiste tisular, generalmente bradizoitos. Al consumirlos, en su intestino se liberan las fases infectantes y entonces, bueno, en este caso, ya que el gato libera las fases infectantes en su intestino, comienzan a penetrar y a multiplicarse en las células intestinales del gato. Y ahí empieza una reproducción del parásito muy, muy rápida, es decir, se empiezan a formar taquizoitos y, bueno, continúa ya la diseminación. ¿Qué pasa? Se lleva a cabo también un proceso de esquizogonia en el intestino del gato, se produce una esquizogonia y por lo tanto se forman los telomerozoitos, es decir, los merozoitos que llegan a las células distales del intestino del gato y se lleva a cabo ahí la gametogonia, la reproducción sexual del parásito. Se produce el oquiste que sale sin esporular y tarda más o menos pues como unos 5 a 7 días, a veces tarda un día, con buenas condiciones de humedad y temperatura, de 1 a 5 días en esporular en el ambiente. 48 horas es el promedio que tarda un oquiste de toxoplasma en esporular. Entonces, bueno, estos oquistes son consumidos por los hospederos intermediarios, o paraténicos como lo llama el doctor Bowman. Entonces, al consumir los oquistes infectantes, ocurre otra vez lo mismo, o sea, lo mismo que en el gato. O sea, estos se liberan los esporozoitos, pero a diferencia del gato, pues no se van a las células intestinales para poder reproducirse, porque son hospederos intermediarios, no pueden reproducir sexualmente al parásito, se van a tejidos. Por lo tanto, en estos hospederos generalmente se forman bradizoitos, que son los que no resisten la digestión y se van a tejidos musculares, vísceras, cerebro, a donde puedan llegar al útero, por ejemplo, ¿no? Invaden de esa manera el útero y se transmiten transplacentariamente a las crías. Y ahí es, por ejemplo, cuando un bebé de una madre no expuesta a toxoplasma puede nacer infectado con toxoplasmosis. Si la madre está dentro de los 80% de humanos que tienen anticuerpos contra toxoplasma, el riesgo se minimiza, ¿no? De nacer con un bebé con retraso mental o hidrocefalia o abortado a causa de toxoplasmosis. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población humana tiene anticuerpos contra toxoplasma. Pero bueno, pensemos en las especies animales que consumieron un quiste esporulado y en sus tejidos encontramos quistes tisulares de toxoplasma. Esos quistes, que van a ser tipo bradizoito, son consumidos por el gato cuando el gato come esta carne y así es como se cierra el ciclo. Aquí el problema es que esta carne, estos músculos, vísceras infectados, incluso cerebros, pueden ser consumidos por el humano. Entonces el humano, otra vez, le pasa lo mismo que a estos animales que comieron el quiste esporulado, pues el humano al ingerir estos bradizoitos, nuevamente tiene el riesgo de que se liberen los trofozoitos e invadan nuevos tejidos en el humano. Entonces es más común que el humano se infecte con toxoplasmosis comiendo carne cruda que comiendo un quiste de toxoplasma. Esta es la morfología, el quiste tisular, pues tiene adentro los trofozoitos envuelto por membranas y lo pueden aislar, como pueden ver, en músculo, cerebro, vaso, corazón, placenta, lágrimas, leche, en todos lados. O sea, toxoplasma puede invadir muchísimos órganos, ¿sí? Tejidos y fluidos. En animales domésticos, pues la verdad puede llegar a causar aborto, francamente sí, pero su principal relevancia es que constituye un problema de salud pública, porque si el humano consume, por ejemplo, esos tejidos infectados con bradizoitos, con quistes tisulares, el humano entonces puede liberar los trofozoitos en su organismo y esos trofozoitos se van a ir a invadir tejidos del humano. Entonces es un problema de salud pública. Y pues esos pueden llegar a un músculo y a lo mejor nos morimos y jamás sabemos que tenemos un quiste tisular en un músculo de toxoplasma. Pero ¿qué tal si llegan al cerebro? Ese es el riesgo, que toxoplasma puede llegar, atraviesa la barrera hematoencefálica y formar quistes tisulares cerebrales. Entonces una persona puede llegar a tener bradizoitos cerebrales y puede provocar entonces problemas en el sistema nervioso. Entonces, esto ya lo habíamos visto, se pueden contagiar los hospederos intermediarios, entre ellos el humano, es muy raro, por consumir trofozoitos en el ambiente, rarísimo, por consumir
formas quísticas en la carne cruda o, por ejemplo, por formas vegetativas, por ejemplo, el consumo de oquistes en el interior del organismo. ¿Cómo prevenimos toxoplasmosis en salud pública? Con la adecuada cocción. Y pues no hay que darle vísceras o carne cruda a los gatos. Están muy de moda las dietas BARF, hay que evitarlas. Mejor, en tanto no sepamos que fue carne de procedencia de pues una inspección, pero pues muchas veces los médicos veterinarios en los mataderos, en los rastros, no buscan quistes de toxoplasma, buscan otro tipo, buscan cisticercos, triquinela, pero pues no van a estar haciendo histopatología para buscar quistes tisulares de toxoplasma. Entonces, pues si se puede evitar esas dietas BARF de carne semicruda o cruda, mejor. Bueno, lo voy a brincar porque si no en YouTube me llueve por lo de los derechos de autor, pero bueno, en humanos se ha demostrado que toxoplasma está relacionado con desórdenes bipolares, de personalidad, Parkinson, Alzheimer, trastorno obsesivo compulsivo, es decir, cuando estos trofozoitos llegan y forman quistes tisulares en el cerebro de los humanos, todo esto es lo que puede ocurrir en el humano. Ya está esto documentado por una serie de modificaciones que le hace toxoplasma a la bioquímica del cerebro. Entonces, toxoplasma actúa pues como un tipo de dopamina, como si alguien estuviera consumiendo anfetaminas o dopamina, porque inhibe principalmente las secreciones de serotonina. Y pues esto es lo que ocurriría con un ratón infectado con toxoplasma, pues es un ratón equivalente a que ustedes le dieran dopamina y le pierden miedo al felino, buscan al felino. Es muy, muy común entonces que aquellos roedores que buscan a un felino constantemente y les atrae el olor de la orina, es que son animales que tienen quistes tisulares en el sistema nervioso de toxoplasma. Y bueno, ya para concluir la unidad, vamos a ver otro apicomplexa, pero este ya no es una coccidia. Este ya pertenece al orden Piroplásmida, ya no es coccidia, pero bueno, sigue teniendo complejo apical y formando sus esporontes. Entonces, la babesiosis, que pues lo que hace es que el ISAR destruye los eritrocitos o puede llegar a causar signología nerviosa. Se le llama piroplasmosis, aguas rojas, porque los animales orinan con sangre. Y pues Babesia es el género que nos interesa y pues generalmente nos interesa mucho más en bovinos, pero ya hay especies muy, muy recurrentes en perros. Los hospederos definitivos en este caso pues serían los artrópodos, serían las garrapatas. Curiosamente la garrapata es el definitivo porque ahí se lleva a cabo la reproducción sexual y los intermediarios serían los rumiantes. Morfología es muy sencillo, son apicomplexa, tienen un complejo apical y en el eritrocito, que es donde se localiza, se encuentran generalmente en una o dos babesias por eritrocito unidas en pares. Entonces tienen forma de pera, es lo único que se puede ver con su complejo apical. Son muy chiquitas, ¿no? Más o menos de 3 a 6 micras algunas. El ciclo es un ciclo complicado, no se ponen de acuerdo todavía los autores para definirlo, pero lo relevante del ciclo es lo siguiente. Las garrapatas, generalmente al consumir sangre, consumen entonces las babesias en animales infectados, entonces consumen los eritrocitos con babesia en animales infectados. Sí, entonces, la garrapata en este caso es la transmisora, eso es lo importante, es el vector de la babesiosis. Entonces, lo que aquí les recomiendo, generalmente en los exámenes hay confusión a ese respecto, cuando se les pregunta a hospederos definitivos, hospederos intermediarios de babesiosis, siempre piensan que la garrapata por ser invertebrado es el intermediario, no, en este caso es el definitivo. Entonces, bueno, la etapa sexual inicia en el hospedero definitivo, es decir, en el intestino de las garrapatas del género Ripicephalus, antes llamadas Bófilus, después de que ingieren sangre de bovinos positivos o portadores de babesia. Entonces, en el intestino de la garrapata hay condiciones que estimulan la producción de unos cuerpos de babesia que tienen nombres muy sofisticados, Strahlen-Korper o cuerpos radiados, es como se llaman, y estas poblaciones de cuerpos radiados de babesia derivan de los gametocitos en los eritrocitos del bovino. Sí, entonces en la garrapata se forman los gametocitos y empieza la reproducción sexual del parásito. Estos cuerpos radiados se multiplican formando muchos fragmentos multinucleados
y se fragmentan en unidades haploides que se fusionan, es decir, mediante singamia, acuérdense que es un tipo de reproducción sexual, y forman cigotos. Entonces, Babesia, a través de una reproducción sexual por singamia, forma sus cigotos, sus células hijas, y se incluye una división meiótica. Después, cada cigoto se multiplica en las células digestivas de las garrapatas y posteriormente en las células basofílicas también de la garrapata, pero es muy importante lo siguiente, que las babesias invaden los ovarios de la garrapata. Sí, entonces es muy importante este dato porque Babesia se transmite a través de los huevos de la garrapata, es decir, hay una transmisión transovárica del parásito a la siguiente generación, es decir, nacen las garrapatas ya infectadas con Babesia. Muy astuto el parásito, ¿no? Entonces, invaden todos los órganos de la garrapata, generalmente el intestino, glándulas salivales, pero astutamente van a infectar los órganos reproductores de la garrapata para que las nuevas garrapatas nazcan con Babesia. Entonces, bueno, ya el estadio infectante, que es el esporozoito, madura en las glándulas salivales de la garrapata y del género Rhipicephalus, y Babesia llega a ser infectante 2 a 3 días después de que las larvas se enganchan, se prenden del bovino. Y bueno, eso generalmente en Babesia bovis. Entonces aquí lo importante es que recuerden que la garrapata se lleva a cabo una reproducción sexual por singamia y que también Babesia se transmite a través del ovario de la garrapata para que nazcan garrapatas infectadas con Babesia. Entonces, bueno, ya al momento en que se alimenta la garrapata, inocula a la sangre del bovino las babesias, ¿sí? Y cada esporozoito de babesia infecta un eritrocito que selecciona, ¿no? Cada babesia selecciona su eritrocito, se adhiere a él, reorienta su complejo apical e invade el eritrocito, se mete al eritrocito sin romperlo, igual que las eimerias. No lo rompen al entrar, lo rompen al salir. Sí, entonces esto es a través de un proceso muy interesante de formación de una vacuola. Pero pues ya en el bovino, ya en el rumiante, se lleva a cabo la reproducción asexual mediante una esquizogonia en la que se producen miles y miles y miles de merozoitos de Babesia. Entonces, bueno, es un ciclo complicado, pues prácticamente... Perdón, ahí no se lleva a cabo esquizogonia en el bovino, una disculpa, se lleva a cabo una reproducción por fisión binaria, o sea, es un tipo de reproducción asexual, pero por fisión binaria, y ya cuando la garrapata chupa la sangre, ya en la garrapata se lleva a cabo esquizogonia. Por eso muchos autores le llaman vector más que hospedero intermediario, porque en la garrapata también se lleva a cabo una parte de la reproducción asexual. Igual que en el gato y toxoplasma, en el gato puede llevarse a cabo también una esquizogonia. Entonces es muy relativo eso de utilizar el término intermediario en este tipo de ciclos. Bueno, generalmente hay más babesiosis cuando hay época de lluvia porque hay más garrapatas. Y en México y Estados Unidos tenemos infecciones en humanos. Bueno, eso sería todo de babesia. Y muy bien. Si tienen alguna pregunta, tenemos unos minutitos para dudas. Sí, yo tenía una duda. Algo no sé, bueno, ay, espérame, déjeme ver. Nos estaba diciendo cómo diferenciar a una isospora de una babesia, creo que nos puso el ejemplo. De Himeria. De Himeria. Y no entendí muy bien eso de nos habló de esporozoitos, bradizoitos y lo que iba a infectar era el trofozoito, ¿no? Y el esporozoito era la fase esporulada, algo así, no lo entendí bien ahí. Ok, en este caso en todas las coccidias se forma un oquiste. El oquiste sería el equivalente al huevo. Sí, entonces el oquiste, hagan de cuenta que es un huevo de gallina y adentro del huevo de la gallina ustedes tienen la clara y la yema, ¿no? La clara sería el equivalente a el esporoblasto y la yema sería el equivalente a los esporozoitos. Sí, entonces, que es la parte relevante del huevo, ¿no? La yema en este caso. Entonces, los esporozoitos es lo que se tiene que formar. Si no se forma el esporozoito, el oquiste no es infectante, no sirve. Ya que el animal ingiere el esporozoito,
ya no se le llama esporozoito como tal cuando entra al intestino. Cambia su nombre a trofozoito. Acuérdense, trofein es comer. Entonces el trofozoito tiene que comer. Por eso ya no le dicen esporozoito, ahora es un trofozoito. Y el trofozoito ya es el que infecta las células intestinales. Entonces, fuera del intestino es esporozoito. Adentro del intestino ya se le llama trofozoito. Cuando se empiezan las reproducciones asexuales, vuelve a cambiarle el nombre. Ahora ya no se llama trofozoito, se llama merozoito. El merozoito es un tipo de trofozoito, o sea, nada más los autores le pusieron un nombre para irlo diferenciando en las distintas fases, pero si ustedes le dicen que es un trofozoito, lo que sale de las células intestinales de la reproducción asexual, es correcto. Finalmente es un trofozoito que los autores denominaron merozoito. Ahora, en toxoplasma hay dos tipos de merozoitos, los bradizoitos, que son los que se reproducen muy lentamente, y los taquizoitos, que se reproducen muy rápidamente. Los taquizoitos se tienen que reproducir rápido para producir muchas células hijas sin que los pesque el sistema inmune. ¿Por qué? Porque están localizados en el intestino y en los linfonodos, donde hay muchísimas células inmunes. Entonces, como está ahí lleno de vigilancia, se reproducen rápidamente, muy, muy, muy rápido. Pero cuando se van y se diseminan a otros órganos, como vísceras, corazón, pulmones, lágrima, ahí es un poquito más baja la vigilancia inmune comparada con un linfonodo o el intestino, y ahí se reproducen muy lentamente, muy, muy lentamente. Y esa es la fase que debe consumir el gato para poder seguir el ciclo de toxoplasma. Entonces, de ahí viene la diferencia del tipo de trofozoitos en el gato, que, bueno, en el caso de toxoplasma, que pueden ser de reproducción muy lenta, bradizoitos, o reproducción muy rápida. Brady y taqui es lento y rápido. Taquicardia es cuando nos late muy fuerte, muy rápido el corazón, ¿no? Bradicardia es que nos late muy lento. Entonces, los taquizoitos se reproducen muy rápido. Los bradizoitos se reproducen lento también por otro motivo, porque acuérdense que el bradizoito es susceptible a la digestión. Entonces, si llaman mucho la atención del sistema inmune, los bradizoitos, va a entrar algo, los va a matar. Entonces, por eso se reproducen muy, muy lentamente para evitar llamar la atención del sistema inmune y causar ahí una reacción inflamatoria. ¿Qué pasa con un ratón que tiene una reacción inflamatoria? Se va a ver enfermo, va a estar sin ánimo, va a estar tirado, no va a querer correr y no se lo va a comer un felino. Los felinos les repugnan las presas enfermas, les gustan los ratones vivaces, los ratones que corren, que se escapan. Si le ponen un ratón medio muerto, un felino lo va a aventar, pero no se lo va a querer comer. Por eso toxoplasma utiliza la fase de bradizoito para no llamar la atención y no causar inflamación, no enfermar a su hospedero, porque al felino le va a repugnar comerse un hospedero enfermo. Y de ahí es que por eso se reproducen rápido, vamos a producir muchos hijos con los taquizoitos y luego nos vamos a la manera lenta a esperar que nos coma el gato. ¿Sí quedó un poquito más claro, Wendy? Sí, claro. Muchas gracias. No, ¿de qué? Sí. Entonces, bueno, si no hay alguna duda, acuérdense que pueden ponerlas también en el foro del curso en línea. Nos vemos el próximo lunes a las 11, va a ser el primer examen, es muy sencillo, ya está configurado y todo, entonces es muy rápido. Yo creo que lo van a acabar en menos de 15 minutos, porque es de opción múltiple. Y cualquier duda, estamos al pendiente. Muchas gracias, doctor Del Río. No hay de qué, ellas. Bueno, entonces termino la grabación.